Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos deseosos de escuchar la escritura? La semana pasada nosotros empezamos este tema y vamos a ir a la segunda parte. ¿Recuerdan? La voz del cielo. Y nosotros estamos confiados y creyendo que así será, que lo que acontece en el cielo sea traído a la tierra. Que lo que acontece en el cielo sea traído también a la tierra. Así como en el cielo, hágase también tu voluntad en medio de nosotros aquí en la tierra. Hablamos y estuvimos compartiendo. Voy a hacer un brevísimo recorrido en la primera parte que tenía que ver con que en primer libro de Samuel, recuerdan, y vamos ahí a ubicarnos a primera de Samuel, capítulo 15. Abran sus Biblias, por favor, hermano amado, hermana amada, primera de Samuel, capítulo 15. Y dijimos que en capítulo 15, en el verso 22, el profeta Samuel le habla a Saúl, que había sido puesto como rey, y le dice lo siguiente. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Y usted y yo tenemos que notar dos palabras ahí. Una es que es mejor obedecer que sacrificios. Y lo otro es preste atención. ¿Ve que aparece ahí? Bueno, ese es un llamado también para nosotros. Prestemos toda la atención. Porque esta mañana el Espíritu Santo nos desafía a una vida de obediencia. Hermanos, obediencia es lo que el Señor siempre busca en cada uno de nosotros. La obediencia es más agradable para Dios que los sacrificios. Y este texto de primera de Samuel capítulo 15 fue el escenario que usamos la semana pasada para contestar la pregunta: ¿por qué se deleita tanto Dios en la obediencia? ¿Por qué Dios se deleita tanto en la obediencia? Bueno, Dios se deleita en la obediencia porque Él sabe que en la obediencia hay bendición, porque en la obediencia las cosas van a ser distintas. El deleite de Dios está en que nosotros, su pueblo, le obedezcamos. Amén. Amén. Esto lo vimos la semana pasada. Hablamos del deleite de Dios en la obediencia. Hablamos de las 5 razones. Recuerdan que quedamos como por ahí. Y dentro de estas 5 razones preguntábamos: ¿por qué odia Dios la desobediencia? Bueno, Dios odia la desobediencia porque desde el principio en el libro de Génesis aconteció con Adán y Eva que ellos fueron desobedientes. A partir de ahí, todo el plan y el propósito de Dios, pues no sorpresa para nuestro Dios, pero sí tuvo consecuencias hasta el día de hoy con respecto a la desobediencia. La desobediencia trae su consecuencia, la obediencia también trae su consecuencia. Pero nosotros tenemos que saber por qué es que Dios no le gusta la desobediencia. Yo saqué por lo menos 5 razones, las vimos el domingo pasado, las voy a repasar. ¿Vimos cuántas? Bueno, entonces la 3 no. Entonces voy a poner la 4. Razón número 4. Sin embargo, voy a nombrar por lo menos la desobediencia. Perdón. La razón número 1 es que la desobediencia demuestra temor puesto en un lugar equivocado. ¿Recuerdan esa? Bueno, cuando vean el verso 24 de capítulo 15 de 1 de Samuel, ahí está la primera razón. La desobediencia demuestra temor puesto en un lugar equivocado. Entonces Saúl respondió a Samuel: reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Yo te ruego que me perdones mi pecado. Cuando hay temor, la desobediencia demuestra que el temor está puesto en un lugar equivocado. Por temor, usted y yo hacemos cosas inadecuadas. Ponemos el temor en una forma
en la que no es la adecuada. La desobediencia demuestra temor puesto en un lugar equivocado. Y aquí Samuel le dice, sí, yo reconozco mi pecado, pero no fue culpa mía, fue culpa de ellos. Más o menos a ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Es como lo que el ser humano siempre hace. Alguien tiene la culpa, yo no. Usted está como está por culpa de quién sabe quién. No importa quién sea. Póngale el nombre, póngale presidentes, póngale mundo, póngale, no sé, Agenda 2030 que viene. Póngale todo, póngale sistema global, póngale terremotos, póngale. No importa. Siempre alguien tiene la culpa menos yo. ¿Listo? Esto demuestra el temor puesto en un lugar diferente. En la razón número 2, la desobediencia demuestra deleite puesto en un lugar equivocado. Vean el verso 21. En el verso 21 de este mismo texto dice, fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y las vacas, lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Es mentira, es decir, la desobediencia demuestra el deleite puesto en un lugar equivocado. Él le dice, fue el pueblo el que se trajo las vacas y esto, no fui yo. Y se lo trajeron fue para presentar un sacrificio. Más o menos, Dios, no sea tan malagradecido. Qué bien que le traje el diezmo y la ofrenda. Es decir, ve a ver qué hace. Aló. Vea que vine a la iglesia, Señor, más bien puede hacer con una piedra por el pecho. La desobediencia demuestra deleite puesto en un lugar equivocado. Amén. Y la tercera, la desobediencia demuestra alabanza puesta en el lugar equivocado. Vean el verso 12, ahí aparece. El verso 12 dice lo siguiente: al amanecer se levantó a buscar y fue a buscar a Saúl y le avisaron que había estado en Carmel, donde había levantado un monumento, pero que había regresado a Gilgal. Se levantó tempranísimo y fue y erigió un monumento para que supieran que él había vencido a aquellos amalecitas. Hermanos, la desobediencia demuestra alabanza puesta en el lugar equivocado. El único que puede recibir la gloria es el Señor. El único que merece honor y gloria es Dios. Seguro usted se puede creer muy bueno o que usted, pero solo Dios merece alabanza y adoración. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Es que me está traicionando aquí eso. Me levanta las hojitas. Bien, la razón 4. La desobediencia es como el pecado de adivinación. Y ahora sí, vamos al verso 23. Esto sí no, ya no habíamos llegado ahí, según me dicen. En el verso 23, vea, ser rebelde, estamos ahí. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Aló. Bueno, no, es que el muchacho y la muchacha están en un proceso y es que tienen una edad en la que están rebeldes. ¿Cómo define rebeldía la escritura? ¿Cómo define la Biblia rebeldía? La Biblia lo define como adivinación. ¿Qué montón de brujos tenemos a veces? Son adivinos, son rebeldes. La rebeldía es adivinación y la adivinación es pecado. Por lo tanto, la rebeldía es pecado. Hermanos, la desobediencia es como un pecado de adivinación. El Señor por eso lo odia la desobediencia. ¿Cuántas veces luchamos con el asunto de la obediencia? ¿Verdad que es una lucha constante y tenaz? Constante y tenaz. Bueno, nosotros necesitamos ver que en este terreno donde estamos, que es un terreno textual explícito, esta es la razón real que Samuel da, porque la desobediencia es desagradable para Dios, porque es como adivinación. Vean que el verso 22, un poquito antes ahí, que dice, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? ¿Verdad? Le pregunta. Entonces, he aquí que el obedecer, le dice, es mejor, entiende, obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Obedecer es mayor que ofrecerle sacrificios. Yo siempre me pregunto, porque
Yo escucho y uno sabe que las personas dicen, no, pero yo sí le obedezco a Dios. Muéstrame tu obediencia a Dios sin tu obediencia a las autoridades. Muéstremela. Si usted no lo obedece al que ve, menos al que no ve. Si usted apenas a alguien, usted le dice, vea, bueno, le voy a contar eso, pero, ¿verdad? No le diga a nadie. Usted da la vuelta y ya eso fue contado. No, pero eso no es desobediencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando yo hago un pacto? Cuando yo hago y tengo una conversación con usted, yo le digo, vea, hagamos un convenio, no hagas eso. Mejor dejémoslo así, hagámoslo así, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando usted hace lo contrario? ¿Usted está obedeciendo a Dios? No lo está obedeciendo, hermano. Las autoridades están puestas por Dios, quiéralo usted o no lo quiera. Las autoridades son puestas por Dios, quiéralo usted o no lo quiera. Es más, Jesús mostró, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret mostró que la autoridad, aún en contra de los principios del reino, a las cuales él se sometió. Las autoridades romanas estaban en contra del reino, estaban en contra de Dios, estaban en contra de Jesús. Y cuando él llega en aquel famoso capítulo del milagro del pez que le saca las 2 monedas, Jesús se sujeta a las autoridades que están en contra del rey y del reino. Jesús se sujetó. Jesús pudo, es más, Pedro le da toda una cátedra y le dice, Jesús, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no tiene por qué dar. Usted no tiene por qué tributar. Y le dice, no, Pedro, yo sí tengo que tributar. Vaya aquí, tome este pez y saca 2 monedas. Dice, una para que usted pague su tributo y la otra para mí. No, es que yo no voté por ese presidente. Si le importa al Señor si usted votó o no votó. Es que las autoridades están equivocadas. Que el Señor no tiene un problema con eso. A usted y a mí se nos demanda obediencia. Punto. Duele, cuesta. Y todavía hay discusiones, hermano. Entonces, ¿qué? Me someto al diablo. Me someto, vean lo que les voy a decir. Me someto a lo que viene. La famosa Mundial 2030, ya apreciada por ciento y resto de países, donde nosotros vamos a tener que decir sí a todo. Y aunque usted diga sí a todo, usted será perseguido. Aunque usted diga sí a todo, usted será maltratado. Es decir, el que usted diga que no, no significa que es que le van a perseguir. No. La persecución llegó. Recuerden lo que hemos estado viendo, amado hermano, amada hermana. Hemos estado viendo que la gran voz del ángel fue: teman a Dios y dale gloria, porque los juicios de Dios llegaron. Hoy hay tantas discusiones vanas y hay tantas cosas con las que nos estamos perdiendo, hermanos, y no le prestamos atención a la palabra. La desobediencia es como un pecado de adivinación. Aló, que se me quedaron muy serios. Dios había puesto la adivinación en la misma categoría con las horribles que el odio de Deuteronomio capítulo 18. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea agorero, hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Vea cómo lo pone la desobediencia: agoreros, brujos. Entonces, hermano, usted y yo no nos equivoquemos. Si usted no le puede hacer caso al semáforo, usted no le está haciendo caso a Dios, punto. Pero tenía oportunidad, estaba como en anaranjadito. Bueno, usted desobedeció a Dios. Bueno, no, pero yo me estoy fijando bien cuando voy manejando. Yo solo estaba viendo a ver quién fue quien me escribió cuando estoy manejando. Usted desobedeció a Dios, punto. Sí, pero es que las leyes son muy tontas. ¿Ve qué tonto esto de la restricción? Sí, pero usted desobedece a Dios. Aló.
No, ya se me pusieron más serios de la cuenta. Mejor paso a la razón 5. La desobediencia es idolatría. Vean la parte segunda del 23. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Porque ya hay gente que pasa, da otro paso, van como a graduarse. Ya no solamente se vuelven obstinados, son como las mulas, ¿verdad? Se sientan obstinados. Mano, vea, ¿por qué usted dice eso? ¿Usted sabe eso? ¿Usted está seguro? No, pero yo sé porque vea cuántos WhatsApp salieron ahí. Debe ser eso, debe ser cierto. Usted sabe. Hermanos, nos hemos vuelto expertos en las redes sociales en defender lo indefendible. Nos hemos vuelto expertos en las redes en decir las cosas que a nosotros no nos consta. ¿Verdad que sí? Yo digo, si así defendiéramos la palabra, porque la obediencia a Dios es presentar defensa en mansedumbre en el Evangelio. El otro día hicimos un ejercicio. Si los cristianos que usamos redes sociales escribiéramos y nos dedicáramos a escribir textos bíblicos de bendición, palabra de Dios en las redes estarían saturadas de bendición. Pero vea las redes sociales, es como una desgracia. Usted ve cada cosa que usted dice, Señor, ¿de dónde salió esto? Y lo peor es que los hermanitos nos apuntamos a veces a reenviar. Cuidado. Esa es terquedad, hermano. Usted no puede defender. Yo tengo que pararme firme en la palabra. Yo tengo que pararme firme en lo que yo sé, en lo que a mí me consta en mi espíritu. Amén. Porque si no, tengo un problema de desobediencia. Por eso, si usted va a presentar defensa en mansedumbre del Evangelio, usted tiene que aprender la Biblia, tiene que ser un hombre de oración, de ayuno, un hombre que clama al Señor, un hombre que se mete en las escrituras, no un teólogo. No, una persona que está clara en una relación con Dios y que usted está siendo obediente a Dios, que sus principios y sus valores están trazados sobre obediencia, no sobre conocimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, hermano, yo espero que usted en su casa me esté diciendo amén, porque aquí no hay amenes, acusados todos. Si usted quiere recibir el milagro esta mañana, tiene que cambiar su actitud. Tiene que ser una actitud de gratitud. Usted necesita un milagro. Bueno, yo no sé si usted lo necesita, yo sí. Entonces ayúdeme, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Reemplaza el temor a Dios, la desobediencia. La desobediencia es el deleite en las cosas, no en Dios. La desobediencia busca un nombre para sí mismo. Ahí está. Consulta su propia sabiduría, no en Dios. Su propio dictamen, no el de Dios. Ahí hay 5 cosas que usted y yo tenemos que reflexionar. A ver, cuando yo soy desobediente, reemplazo el temor a Dios. Porque Dios me dice una cosa y yo hago la otra. El deleite en las cosas, no en Dios. Entonces, como me va muy bien, yo me deleito en lo que a mí me va muy bien, no en obedecer a Dios. Y usted diría, no, pero es que Dios es que me bendice a mí con mi trabajo, con mis cosas, y vea todo lo que estoy ganando y vea todo lo que me está ingresando. Usted es obediente a Dios, porque si no, usted se deleita en las cosas, no en Dios. Por supuesto, hermanos, si usted invierte 20 horas en trabajar, no sé cuánto le da el tiempo al Señor o a su familia, y usted se está deleitando en los ingresos, no se está deleitando en Dios, porque deleitarme en Dios implica otra cosa, implica tomar tiempo. Busca un hombre para sí mismo. Casi siempre en la desobediencia usted está buscando algo que me haga resaltar. Lo vimos en Saúl. Saúl se fue y levantó un altar para decir, gané. Y no era cierto. Consulta su propia sabiduría, no en la de Dios. Hermanos, y este punto es un punto muy interesante, porque en esta sentencia de Dios contra Saúl, el Señor le dice, Samuel le dice, Saúl, usted no escuchó a Dios. Claro, yo lo escuché, yo sabía que tenía que sujetarme a las autoridades. ¿Y por qué no lo hizo? Porque es que cuando a mí
los hermanos de la iglesia dijeron que no era así. Ah, ¿verdad? Y entonces yo les hice caso. Saúl dice, es que el pueblo quería. Por eso yo les hice caso. Señor, no entiende que es muy difícil porque uno no le queda bien a todo mundo. Cuidado. Su propio dictamen, no el de Dios. Nosotros dictaminamos, nosotros nos ponemos en contra de Dios. Cuando Dios dice y nosotros hacemos lo otro. Eso es un dictamen que yo hago y le digo, Señor, usted no tiene razón. Ese es el pecado del principio. Ese es el pecado de la iglesia. Hermano, ¿qué vamos a hacer ahora que vienen un poco de cosas que ya llegaron, que ya no hay que esperarlas mucho? Ya usted quiere información verdadera y genuina, yo le puedo decir dónde, para que vean las cosas que llegaron. No, no las fantasías de predicaciones, hermanos, que a veces, perdón, Señor, y me dan ganas de cantar, perdona a tu pueblo, Señor. Porque se dice cada cosa desde los púlpitos, desde las cosas que son, que no van a venir. Hermanos, usted sabe qué es el 666. El 66 es como el 111. Primero uno, segundo uno y tercer uno. Eso es. ¿Qué es el 666? El 666 es solo un asunto de marca, simbólico, hermano. Usted cree que, pero yo digo, cuando fantaseamos con tantas cosas, nosotros ponemos nuestro propio dictamen. No, Señor, yo me puse así porque yo sé que es que esto ya se puso serio y ahora sí es cierto que llegó el fin. El fin llegó hace mucho tiempo. El fin del siglo, el fin del tiempo llegó. Cuando usted camina en verdad, usted será el más perseguido. Lo que pasa es que nosotros nos acomodamos. Pero cuando usted y yo hablamos verdad, seremos perseguidos por causa del reino. Cuando usted y yo obedezcamos a Dios en todo lo que Él dice, seremos perseguidos. Entonces, no es que viene una cosa o viene algo, no, es que el justo juicio de Dios viene y usted no se lo va a quitar, ni yo tampoco. Por eso quiero entrar a esta segunda parte y esto es parte de lo que quiero, pero caminando a la obediencia. Y es que lo que separa al oidor del hacedor es caminar en obediencia. Lo que lo separa a usted y a mí, lo que separa al oidor del hacedor es caminar en obediencia. Si usted y yo no caminamos en obediencia, usted y yo no podemos ser hacedores. Somos solo oidores. Y hay gente especialista, es solamente oidora de la palabra y no hacedora. Y el Señor dice en la Escritura que necesitamos ser oidores para ser hacedores genuinos, para ser hacedores de la palabra. De nada vale, a usted y a mí no nos vale de nada que usted pueda decir yo soy cristiano si usted no obedece a la palabra del Señor. Lo que separa al oidor, al soñador del hacedor es caminar en obediencia. O camino en obediencia o estoy muerto o estoy del otro lado. Necesitamos ser obedientes si queremos ser hacedores y no solo oidores. La obediencia, hermanos, es la clave para alcanzar el propósito de destino de Dios, que por falta de obediencia muchos han quedado fuera del propósito de Dios. Es incalculable la gente que está fuera por desobediencia, hermanos. Y la desobediencia acarreando todo un montón de formas y todo un montón de consecuencias implican que al final usted quedó por fuera, aunque usted vaya a la iglesia. Es que ir a la iglesia es de bendición porque así lo dice el Señor. Es que orar es de bendición porque así lo dice el Señor. Es que dar es de bendición porque así lo dice el Señor. Pero si usted no lo hace en obediencia, sencillamente usted no está haciéndolo de la forma en que Dios dice que tiene que ser hecho. Por eso no somos tan convincentes. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta de la desobediencia del pueblo de Dios? Por supuesto. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar haciéndonos un examen porque hay cosas que nosotros hacemos y el mundo sí se da cuenta y el mundo señala y señala con razón por desobedientes, porque entonces perdemos la perspectiva. Ahora,
Perdón, ahí voy, ahora sí. Fe y obediencia son sinónimos de bendición. ¿Cómo? Fe y obediencia son sinónimos de bendición. Fe es obedecer, no entender. Usted no tiene que entenderlo, usted tiene que obedecerlo. ¿Usted tiene que? No, yo tengo que obedecer. No tengo por qué entender. Ay, Señor, ¿por qué a mí? No sé, pero obedezca. Señor, es que yo no entiendo. No tiene que entender, es un asunto de obediencia. Fe y obediencia son sinónimos. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos, que en el libro de los Hechos hay una forma práctica de lo que significa obedecer a Dios. Y aparece ahí en Hechos, en el capítulo 5, en el verso 17 al 20, y las palabras que Jesús había hablado a los discípulos tienen que ver con todo esto de la gran comisión. Aquí está la obediencia de los discípulos a Jesús. Y lo primero que usted va a encontrar cuando quiere obedecer a Dios es oposición. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Oposición. Ahora, veamos ese hecho en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, me salió como casi en verso. Veamos el hecho en el libro de los Hechos, me gustó. Veamos el hecho en el libro de los Hechos. En los Hechos, en el capítulo 5, es impresionante cómo la iglesia empezaba a desarrollarse, y noten esto que es tremendo, hermanos, porque en el verso 17 de ese capítulo 5 dice lo siguiente: el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron en la cárcel del pueblo. Oigan esto, hermanos, lo primero que usted va a encontrar en la obediencia es oposición. Dígale al hermanito que está par. Si quiere ser obediente, va a encontrar oposición. Si usted no sabe lidiar con la oposición, entonces, hermanos, usted no está listo. Resulta que esta gente fueron echados a la cárcel. ¿Por qué fueron echados a la cárcel? Porque estaban en oposición, porque no querían que predicaran a Cristo. Sin el compromiso, hermanos, si el compromiso va a traer oposición en vez de resultados. Hermanos, tus propuestas, tus pasos de obediencia traerán oposición. No más usted decide ser obediente en el trabajo. No más usted decide ser obediente en la casa. No más usted decide ser obediente y le aparece la oposición. Y aparece el momento en donde la cosa no funciona. Nomás usted quiere ser el mejor esposo y la cosa le salió chueca. Nomás usted quiere ser el mejor hijo y el asunto se le puso cuesta arriba. Nomás usted quiere ser la mejor mamá del mundo y va a encontrar oposición. Pero esto es parte de lo que Dios quiere. Por eso usted y yo, nuestra oración debe ser: Señor, que seamos obedientes a pesar de la oposición. Pero la gente no quiere recibir oposición, por eso la gente se acomoda. Oposición en vez de resultados. Y estos hombres que estaban ahí, y yo le voy a decir por qué. ¿Cuántos quieren saber por qué? Aprendamos esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué hay oposición en la obediencia? ¿Cuántos quieren saber por qué? Usted sabe por qué hay oposición en la obediencia a Dios. Hay oposición porque caminar en obediencia es caminar en la bendición de Dios. Yo dije, caminar en la obediencia es caminar en la bendición de Dios. ¿Qué dije? Caminar en la obediencia es caminar en la bendición de Dios. Por eso hay un resultado de oposición. ¿Y saben por qué hay oposición? Porque el enemigo sabe que en la obediencia la bendición te llega. Y entonces él se opone. Él se opone a que usted obedezca, hermano. ¿Qué es más fácil para usted, obedecer o desobedecer? ¿Qué es más fácil? ¿Verdad que es sencillo? No, después yo me arrepiento. No, después yo y Dios nos arreglamos. Pero ahora me lo voy a jugar. ¿Aló? Hermanos, ¿qué fue lo que sucedió con esto? Ahora, nosotros tenemos que entender que la decisión es: así venga oposición, seré obediente a Dios. Antes del desierto, antes de la prueba, seré obediente, hermano. La obediencia trae bendición.
Sin la obediencia, la bendición no toma lugar. La prueba de obediencia es una constante en el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, examen por siempre. Dios examinará tu corazón y el mío a ver cuánta obediencia hay. Dios, usted y yo no lo apantallamos con nuestro lindo canto, ni con nuestras oraciones hermosas. Le podemos ver y apantallar, por decirlo en alguna forma, permítase decirlo, si soy obediente. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? ¿Cuántos somos obedientes a Dios? ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Hermanos, si usted no es obediente a Dios, usted no está en el reino, se fue para el infierno. Camino al infierno. Porque la desobediencia no es de Dios. Amén. Otra vez se me quedaron serios. Vamos a ver. La obediencia no siempre es el camino más fácil. Hermanos, caminar en obediencia es caminar en la bendición de Dios. Hechos 5. Pero ¿qué fue lo que pasó? La historia narra, estos hombres estaban en prisión. ¿Se acuerdan? Se los cuento. Estos hombres estaban en prisión y cuando un momento dado dice que en la noche apareció un ángel y el ángel los sacó de la cárcel. Hermanos, significa que Dios tiene la llave. Dios tiene la llave ante tus situaciones adversas. Cuando hay obediencia, Dios tiene la llave. Dios tiene la llave de tus necesidades. Dios tiene la llave, hermano, cuando hay obediencia. La obediencia no siempre será el camino más fácil, pero sí será el camino más seguro. Yo dije, la obediencia será no siempre el camino más fácil, pero será el camino más seguro. Su vida y la mía sin obediencia a Dios, nada más es nada. La vida suya y la vida mía toman lugar y forma cuando hay obediencia. Hermanos, Dios tiene la llave cuando usted obedece. Está enfermo, está enferma, está en una situación caótica, crítica, circunstancial, financiera, familiar. Dios tiene la llave para la obediencia. Dios tiene la llave cuando usted es puesto en prisiones, si usted es obediente. Yo pensé que iban a decir aleluya. No es el camino más fácil la obediencia, pero es el más seguro. ¿Cuántos quieren repetir eso? Usted que me acompaña ahí en la plataforma Zoom. Hermano, digámoslo al contar 3. 1, 2, 3. No es el camino más fácil, pero es el más seguro. ¿Usted anda seguro? No el que venden algunos. No. El seguro. ¿Usted anda seguro? Hermano, usted tiene que tener la convicción de la seguridad de su vida, de su familia, de lo que usted es cuando usted camina en obediencia. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? Tu obediencia asegura la protección del Rey de Reyes, hermanos. El enemigo te puede meter en la cárcel, pero él tiene la llave. El enemigo podrá encarcelarte, pero él tiene la llave. El enemigo podrá meterte en angustia, en desnudez, en muchas cosas, pero él tiene la llave. Tu cuerpo puede estar siendo afectado, pero él tiene el milagro. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por esos 3 amenes. O la obediencia a Dios trae milagros. Y esto es lo que yo en esta mañana también quiero que enfrentemos en medio de todo esto. Hermanos, enfrentamos oposición. Enfrenta la oposición del enemigo por medio de la obediencia. No hay otra forma de luchar contra el enemigo sino en obediencia. Porque hay personas que quieren hacer guerra espiritual y lucha espiritual sin ser obedientes. No funciona. Si quiere, usted le puede decir al diablo todo lo que sea y puede gritarle y interceder en lenguas y cantarle alabanzas y danzar y ponerse de rodillas y ayunar 40 días. Y al final de todo eso el diablo le puede decir, sí, pero usted es un mentiroso, usted es un desobediente. Y si no, pregúntele a su papá. Y cuando usted le dice, Señor, y el Señor le va a decir, qué pena. Sí, usted es desobediente. La obediencia
Es algo que trae el milagro de Dios, la bendición de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque usted debe estar listo para enfrentar toda oposición en el nombre de Jesús. Obediencia los llevó a la cárcel. ¿Qué llevó a esta gente a la cárcel? ¿Qué llevó a estos discípulos a la cárcel? ¿Qué los llevó? Hermanos, dígamelo, que quiero oírlo. ¿Qué los llevó? ¿Qué los llevó? ¿Y qué los sacó? ¿De quién es el milagro? ¿De quién es el milagro? ¿Quién recibe el milagro? Así es como funca, así es como funciona. Estamos descubriendo el agua tibia. ¿Verdad que usted sabía esto? ¿O no? Seguro que sí. Hermanos, la obediencia a Dios desata milagros. Obediencia a Dios trae milagros. Ellos fueron obedientes a Dios y el milagro del ángel del Señor apareció. Déjenme contarle dos historias solamente que aparecen. Naamán en el Antiguo Testamento y también la de los 10 leprosos. Ustedes saben esa historia. Naamán era un comandante en jefe de uno de los ejércitos más poderosos y de los reinos más poderosos de Asiria. Y resulta que este hombre Naamán tiene una lepra, una enfermedad terminal. Hay una mujer que es sirvienta de él, que es una hija de Dios, que es una hija de Israel, y le dice: Señor, yo no quiero que usted muera. ¿Por qué no va al profeta de Israel y le consulta? Y dice la escritura que Naamán llegó y consultó al profeta, y el profeta de Dios, la palabra de Dios, la obediencia de Dios le dijo: qué cuidado con las autoridades, hermanos. Por eso le estoy haciendo un énfasis. Y le dice: vaya y se mete al Jordán 7 veces y usted quedará la piel como un niño. El relato dice que Naamán no hizo caso y más bien Naamán dijo lo siguiente. Si me la aprendí. Le dijo: ¿por qué he de ir yo a uno de esos ríos? Si aquí tenemos mejores ríos que el María Aguilar, digo, que el Jordán. Aquí tenemos mejores ríos, ¿por qué tengo que ir hasta allá? Y el profeta le dijo lo siguiente, parafraseado: no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a tu manera, hermano amado, hermana amada, usted que está luchando hoy con desobediencia. No es a tu manera. No es por los preceptos y conceptos que yo tengo, es a la manera de Dios. A usted no le gusta y a mí no nos gusta a veces la manera de Dios. ¿Por qué tengo que ir a pedirle perdón si él me insultó? ¿Por qué tengo que amarlo y seguir perdonándolo cuando él es un hijo caído de la gracia? ¿Por qué? ¿Por qué si son unos ingratos? ¿Por qué si fuera a mí? Si fue que me maltrataron, me violentaron, me violaron, ¿por qué yo no? Y el Señor dice: no es a tu manera, es a la mía. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué? Es a la manera. No es a lo nuestro, es lo que Él, como Él diga, como Él quiera. El día y la hora solo Él la sabe. Es a la manera de Dios. Y a Naamán no pasó nada. A Naamán no le sucedió nada hasta que no reaccionó. Cuando ya se vio muy mal, que se le caía la piel a pedazos. Ya no tenía un ojo y la nariz estaba a la mitad y el labio partido, que es una cosa terrible. Tenía una gran panza, por fin pudo ver su fit, se le cayó toda la parte de la panza, quedó ondulado ahí. Hasta que llegó y fue obediente a la palabra y fue obediente al profeta. Y yo le estoy diciendo aquí una palabra profética, no soy profeta, una palabra profética, aunque Dios me puede usar como quiera. Al final, la obediencia hizo que Naamán se fuera y se metiera 7 veces. Y salió su piel como la de un niño. Esa es la manera de Dios, no es a la manera de nosotros, hermanos. Ahora, yo quiero que usted y yo reflexionemos en esto. Y yo pregunto: ¿quién hizo el milagro en Naamán? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Hermano, ¿quién hizo el milagro? Es que yo le voy a decir, porque a veces los cristianos andamos un poco confusos. Los cristianos andamos a veces al revés.
Nosotros a veces le decimos al Señor cuál es el milagro que nosotros queremos. No, no, el milagro lo produce Dios. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién fue obediente? ¿Quién fue obediente? Naamán. Hermanos, Dios, quien hará el milagro en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, el que hará el milagro en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, amada hermana. Él es el que va a hacer el milagro en el nombre de Jesús. Él va a hacer el milagro en tu familia, Él va a hacer el milagro en tu matrimonio, Él va a hacer el milagro en medio de todas las cosas que usted esté pasando. Él va a hacer el milagro cuando usted y yo seamos obedientes. ¿Quién hará el milagro? Dios. ¿Quién será obediente? Yo. La lección es clara. La gente quiere el milagro, pero quiere el milagro no conforme el plan de Dios. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Vean los 10 leprosos y ahí les cuento la historia. Los 10 leprosos, la orden de Jesús. Jesús no los sanó. Yo posiblemente me imagino esa imagen cuando Jesús está ahí con esos 10 leprosos y todos los 10 leprosos diciéndole, Señor, aquí estamos listos, hincaditos para que usted nos ministre. Y el Señor les dijo, no, 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 no es así. Escuchen esto, amados y amadas hermanas, porque aquí hay donde y tenemos que aprender. Yo dije, de aquí yo no me voy sin el milagro. Yo dije eso, yo declaré eso aquí hoy. Y yo veo que el milagro se está produciendo, de verdad. La orden de Jesús es, y les dice el Señor, no, no los voy a ministrar. Escuchen esto, iglesia, porque aquí hay palabra de Dios. Les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¡Ah! ¿Al sacerdote? Señor, el sacerdote ni te quiere. Jesús, a usted ni se puede arrimar ahí porque lo van a dejar sin cabeza. Al sacerdote. Esa gente son religiosas, ni nos dejan entrar tan siquiera a la iglesia. No somos parte de la casta. Y el Señor les dice, a mi manera, vaya al sacerdote. Hermano, la pregunta que quiero hacerle esta mañana es, ¿hasta dónde está listo usted a caminar? ¿Hasta dónde está usted listo a caminar? En obediencia. ¿Hasta dónde? Pregúntese, en este momento histórico, ¿hasta dónde está listo usted a caminar en obediencia? Hay personas, hermanos, que se oponen a los sistemas, se oponen a los gobiernos, se oponen a todas las formas y cosas que pueden oponerse y no saben que en muchas oportunidades lo que están haciendo es oponiéndose a Dios. Aló, 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 aló. No, es que ese hermano, yo no le voy a hacer caso. No le haga caso. Cuidado, se le está oponiendo a Dios. Cuidado. No, es que mi esposo es tan jupón. Cuidado. Es que mi esposa es un cuidado. Es que mis hijos. Cuidado. Es que mis papás. Cuidado. Es que la restricción. Cuidado. Es que algo. Cuidado. Hermanos, solo les digo, cuidado. Estos 10 leprosos se fueron camino al sacerdote. Era como incongruente. No, Jesús, ¿cómo? Que usted sana a todo mundo y ahora resulta que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la misa, tengo que ir a ver quién me cura. Pero estos 10 hombres salieron y empezaron a caminar. Y dice la escritura que mientras caminaban, fueron sanados. ¿Qué produjo el milagro? ¿Quién produjo el milagro? ¿Quién produjo el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién recibe el milagro? El que obedece. Hermano, pruebe esto que le estoy diciendo. Usted no tiene autoridad espiritual hasta que no esté bajo autoridad. No importa quién sea usted. Si usted está en autoridad, bajo autoridad, usted tiene autoridad. Por eso mucha gente en las casas viven en todo un poco de conflictos, en los matrimonios. ¿Por qué? Porque al final no han entendido el principio de autoridad. Entonces, la autoridad, ¿quién es la autoridad en su casa?
Entonces la gente dice, ese es mi esposo. Mi esposo si está sujeto a autoridad. Mi esposo si es espiritual. Mi esposo si es un hombre que clama a Dios y gime a Dios. Mi esposo si es una persona inclinada en todo su corazón a Dios, si no es un babiecas, porque no tiene autoridad. Bueno, entonces, ¿quién es la autoridad de mi casa? Sí, el que ponga la vida por el otro. Esa es la autoridad. ¿Quién es la autoridad en su casa? Saben, hermanos, por eso hay muchos hijos que son autoridad en medio de sus casas. Porque son hijos que claman, que gimen, que se arrodillan, que ayunan, que buscan al Señor de todo su corazón. Y por supuesto hay una autoridad espiritual. ¿Quién es la autoridad en su casa? La autoridad es aquel que está bajo autoridad. Voy a pedirle al grupo de alabanza que empiece a pasar. Que quiero ministrar esto que es un milagro de Dios. Y así lo creo y lo estoy creyendo. Hermanos, ¿quién es? Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Hermanos, tu milagro está al otro lado de la obediencia. Yo quiero que usted ahí en su casa, y yo quiero que usted aquí, hermano, usted reflexione y piense en esto, en este momento. Estamos aquí. Vamos, hermanos, lo siento dispersos, pero yo sé que el diablo no nos va a ganar esta. Vamos a ganarle hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tu milagro está al otro lado de tu obediencia. Usted lo puede creer. Porque yo necesito esa mano levantada suya y ahí en su casa, si usted está creyendo en esto. Porque es necesario, hermano. Necesitamos un milagro. El milagro de confiar que Dios es el Dios que no ha cambiado. Que la obediencia, el milagro está al otro lado de tu obediencia. ¿A dónde está el milagro? ¿A dónde está el milagro? ¿A dónde está el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién recibe el milagro? El obediente. ¿Quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién recibe el milagro? Y yo voy a poner un reto, hermanos, y se lo voy a decir en el nombre de Jesús y espero, con toda la actitud correcta. Usted necesita hoy un milagro. Usted que está ahí en casa, hermano, usted necesita un milagro. Acuérdese que no soy yo el que hace los milagros, porque si no usted estaría muerto de risa ya, que no va a pasar. Normalmente cuando me llaman a orar por alguien se muere. Así pasa. Pero ¿quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? También he visto la gloria de Dios. Hermanos, ¿saben? Y les cuento como testimonio. El Señor me usó de una forma impresionante fuera de este país en un momento histórico en donde había una situación de una persona, hermana, pero una persona que se lo dieron por muerto terminal y me dijeron porque el pastor de ellos no estaba. A mí me toca siempre así. Los chiquillos cuando íbamos a jugar mejenga me invitaban porque faltaba alguien que pusiera 1500, ¿verdad? Entonces, como él no estaba el pastor, entonces y dijeron, hoy pastor, no ve, que no puedo ir a orar en la casa, ¿verdad? Ya me cuenta la situación. Y yo por supuesto, en otra tierra, en otro territorio, dije, yo voy y oro. Fuimos a orar. Y lo más impresionante fue cuando yo vengo de regreso, ya para Costa Rica, y me entra un mensaje. El milagro de Dios en la vida de esa persona, hermanos. En 3 días el Señor lo levantó de un lecho de muerte, porque fue el Señor, ¿verdad? Sí, está clarísimo. Yo ese tipo de cosas no sé hacerlas. Yo no puedo. Él puede. Él puede. Él es el mismo. Él quiere que usted y yo entendamos que tu milagro está al otro lado de tu obediencia. ¿Dónde está el milagro? ¿A dónde está el milagro? Por tu casa, por tus finanzas, por tu familia. No estamos aquí tratando de, no estamos vendiendo humo. Estoy diciéndole, el Señor sabe que usted necesita un milagro porque Él sabe, como hijos que somos, nuestras necesidades. Yo estoy creyendo y confiando por un milagro de sanidad en la vida de personas que están en un momento histórico aquí, que es necesario que la mano de Dios trascienda y descienda en el nombre de Jesús. Porque ¿de quién es el milagro? ¿De quién es el milagro? De Dios es el milagro. ¿Quién lo recibe? Permítame terminar para que usted vea el costo de la obediencia.
¿Saben qué fue lo que pasó en ese Hechos capítulo 5? Hermanos, en el verso 17 al 20, vean, se los leo. Estoy en capítulo 5 de Hechos, hermano, usted que está ahí conectadísimo. El sumo sacerdote los metieron a la cárcel y el verso 18 dice, aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. ¿Cuáles puertas de tu cárcel tienen que ser abiertas? ¿Le cuesta a usted obedecer, hermano, hermana? Me cuesta a mí obedecer. Ese es el milagro que yo necesito. Yo estoy clamando a Dios por un milagro de obediencia. Ah, ya querían saberlo, ¿verdad? Yo quiero ser obediente. Yo necesito ser obediente. ¿Por qué? Porque el milagro está detrás de la obediencia. Hermanos, si usted es desobediente a sus padres, si yo soy desobediente a las autoridades, si yo no estoy siendo obediente a Dios, si yo no estoy siendo obediente en mis trabajos, si yo no estoy siendo obediente en mi misma intimidad, ¿cuántas veces en la intimidad violento, en desobediencia y veo lo que no tengo que ver y abro páginas que no tengo que abrir y hago lo que no es correcto delante de Dios? Desobedezco en la intimidad aunque nadie se dé cuenta. Necesito un milagro de obediencia. Y ese milagro es que en la obediencia Dios va a hacer cosas. Vean lo que pasó. El ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Usted está en alguna prisión de enfermedad, de situación económica. Hermano, en el nombre de Jesús, usted sabe que como ministerio nunca ministramos desde esta perspectiva, pero hoy creo que es un día especial para poder decir, Señor, yo ocupo ese milagro de salud, de sanidad. Yo ocupo ese milagro. Cárceles, hermanos, de aspectos de desobediencia, cárceles mentales, emocionales, situaciones en donde creo, no, Dios hizo una obra, usted es perfecta en Cristo Jesús, usted es perfecto en Cristo Jesús. Es tiempo de abrir eso en el nombre de Jesús y podemos empezar a tocar. Cuando ellos salieron de la cárcel, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Hermanos, ¿qué cree que hicieron ellos? Hay un costo, hermanos. Respondiendo los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Póngase en pie, por favor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero se la pongo del otro lado. Muéstrame tu obediencia a los hombres que estás bajo autoridad y te mostraré un hombre y una mujer temerosa de Dios. Porque hay una trampa en todo esto. Nosotros a veces pensamos tener todas las razones. Nosotros pensamos y creemos que todo lo estamos haciendo de forma adecuada. No lo estaremos haciendo de forma adecuada si no consultamos al Espíritu Santo. No lo haremos de forma adecuada si no nos metemos en la instrucción de la Biblia. No haremos las cosas de forma adecuada porque soy un buen esposo, porque llevo comida, porque la refri está llena, porque al final no soy ni tan mal cristiano, voy a la iglesia y ahí voy, de vez en cuando oro, ¿verdad? Y ahí estoy, no soy tan malo como aquel. No, hermanos, es guianza del Espíritu, es obediencia. El milagro está detrás de la obediencia. ¿A dónde está ese milagro? Detrás de esa obediencia. Un milagro. Yo quiero un milagro para esta iglesia. Quiero un milagro para esta iglesia. Que sea una iglesia obediente, que sea una iglesia que se postra, que sea una iglesia que se humilla, que sea una iglesia que camine en santidad y en testimonio, que sea una iglesia que nos ocupemos de las escrituras, que hagamos defensa del evangelio en mansedumbre, que seamos una iglesia, hermanos, que reflejemos la luz de Cristo, que seamos sal y luz, una iglesia y familias que aman el nombre del Señor, una iglesia que seamos familias que entendamos que bajo autoridad es lo único que me puede dar autoridad. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Un día podemos compartir de este texto. ¿Quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? ¿Quién recibe el milagro? Muéstrame y mostremos nuestra obediencia y Dios sabrá contestar. Usted no se preocupe por esa enfermedad, hermano. Usted no se preocupe por esa situación familiar. Usted no se preocupe por eso. Ocúpese de ser obediente. Ocupémonos de ser obedientes a Dios. Porque la obediencia es lo que impacta el corazón de Dios. La obediencia es lo que impacta el corazón de Dios y traerá su fruto. Vamos a orar. Yo quiero que usted
de todo su corazón, hermano. El corazón solo Dios lo puede ver, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero si usted tiene ahí esa necesidad, mientras ministramos este canto, que este canto sea esa realidad, que usted diga: Señor, aquí estoy poniendo mi obediencia. Vamos a empezar a cantar.